Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada, os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que amar el mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura: el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura: Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, purificaos el corazón. Lamentad vuestra miseria, llorad y haced duelo. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Palabra de Dios. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz del Señor, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, los abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre,
me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este martes de la 7ª semana del tiempo ordinario, retomando este tiempo luego de la Cuaresma y de la Pascua, y habiendo celebrado el último domingo la solemnidad de Pentecostés dentro de la Pascua. Y ahora todo, tanto la Pascua como las lecturas de esta semana, nos van a disponer para entrar en el misterio trinitario que celebraremos este domingo. Y las enseñanzas de esta semana 7ª, incluida la de ayer, que no hemos contemplado, y la de esta semana, incluido el día de hoy, tienen que ver con aspectos fundamentales para entrar en el misterio trinitario revelado en Jesucristo. ¿Y qué es eso? Podríamos resumirlo diciendo la mansedumbre y la humildad, que no tenemos o somos mansos y humildes. Ambas virtudes están muy relacionadas. ¿Por qué uno no es manso? Porque no es humilde. ¿Por qué uno tiene ira? Porque es soberbio, porque es orgulloso. Pero eso que nosotros creemos que es parte de nuestro ser, se nos revela que es consecuencia del pecado, es decir, de alejarnos del Señor. Y por eso Jesucristo dice de sí mismo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo nosotros aprendemos o podemos ser humildes? Muy difícil. Humanamente, yo diría imposible. Pero el Señor para eso nos da su Espíritu. Y uno de los 7 dones del Espíritu Santo es el don de piedad, que es un don muy importante, pero que a veces no entendemos bien. El don de piedad es el que nos hace ser como Jesucristo, Hijo único, que nosotros podamos ser hijos. Es decir, el don de piedad nos hace ser hijos de Dios, reconocer al Padre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Padre y aprender a ser hijos como el Hijo único que se ha hecho primogénito. Y el Hijo único que se ha hecho primogénito nos enseña que para poder ser y vivir esa filiación divina, es decir, la vida de hijos de Dios, tener el poder a los que acogen. Conversaba con otras personas, prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, después de decir que el Logos era Dios, la palabra era Dios, vino a los suyos, no la recibieron, pero a los que la reciben les dé el poder para ser hijos de Dios. ¿Qué es ese poder para ser hijo de Dios? El don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo para ser hijos de Dios se llama piedad. Y para ser hijos de Dios necesitamos crecer en mansedumbre y humildad. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin eso, nuestra fe va a estar siempre adulterada, amenazada por nosotros mismos, porque la soberbia, lo opuesto a la humildad, es incompatible con el crecimiento en la fe. Pero además va a estar alterada la caridad, porque con ira, sin mansedumbre, nosotros no nos vamos a amar. La gente se pregunta, ¿cómo hacemos para combatir la violencia? ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? Es porque nos alejamos de Jesucristo y no dejamos que Él nos lleve al Padre, al seno de la Trinidad Santísima. De eso habla la segunda lectura. La carta de Santiago dice, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué luchan entre los miembros? Justamente
porque nos falta mansedumbre y humildad, y eso es porque es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro yo, nuestro ego, y no el amor de Dios, no el Espíritu Santo que nos mueve. Y eso también le pasaba a los apóstoles. Estamos retomando el tiempo ordinario en el capítulo 9 de San Marcos. El capítulo 9 se produce o empieza luego de la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Que hace Jesús a sus discípulos camino a Jerusalén en Cesarea de Filipo, y donde Pedro va a responder correctamente, pero apenas el Señor les habla de la cruz por primera vez, Pedro no va a entender, va a creer que protege al Señor, que lo cuida, y el Señor le va a decir atrás: Satanás. Es decir, tenemos que seguir al Señor. Pedro no quiere la cruz. Luego de eso van al Tabor. El Padre le va a decir: este es mi hijo, escúchenlo. No van a entender nada. Se quieren quedar ahí. Cuando llegan, ven una discusión. La discusión entre un padre que ha llevado a su hijo y los apóstoles, ese padre preocupado por su hijo, poseído por un espíritu. Dice el Evangelio, lo voy a leer, es el día de ayer, es un espíritu, a ver dónde está, un espíritu que no lo deja hablar, que lo tira, un espíritu mudo, dice, pero es sordo mudo, después mencionará. Y entonces los discípulos, los que se han quedado, es decir, los 8 que se quedaron y no subieron al Tabor, no han podido expulsarlo. El Señor les dice que ese espíritu se expulsa con oración, pero antes el Padre le dice: si puedes, le dice a Jesús, sana, libera a mi hijo. Jesús le dice: si puedes. Para el que cree, nada es imposible. Y el hombre le dice: creo, pero aumenta mi fe. Si tenemos ira, si nos damos cuenta que estamos llenos de soberbia, que no podemos ser testigos de hijos de Dios, nos duele no vivir como hijos de Dios, yo ya tengo que saber que me falta fe, que me falta oración. Y si alguien dice: no, es que yo oro mucho, Padre, no estoy haciendo verdadera oración de repente, porque no estoy deseando hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ese es el corazón de la oración, ese es el corazón de la humildad, eso es lo que nos va a hacer, nos va a dar ese poder, ese don de ser hijos de Dios y de amarnos como hermanos. Sin eso estaremos dando tumbos, creeremos que es imposible, y así soy yo, va a decir la gente. Y no seguiremos al Señor, nos quedaremos a medio camino. Pidamos pues al Señor que nos abra el corazón para entender, porque los discípulos en el Evangelio de hoy iban discutiendo. El Señor les ha hablado de la cruz, no les interesa lo que ha hablado el Señor. Parece que no le creen, no entienden, le falta fe, pero no se dan cuenta que le falta fe. Y entonces el Señor pone un niño. Si no me reciben como a este niño, no pueden ser discípulos. Ese niño manso y humilde, no un niño caprichoso, engreído, que se impone como tirano a sus padres, un niño pequeño, no, ahora los niños ya desde muy pequeños empiezan a ser envenenados. Y hay gente que dice: esta generación es de cristal. ¿Han escuchado eso? En realidad es de una hipocresía gigantesca. Es cierto que ahora los niños, los pequeños son mucho más susceptibles, pero eso lo han aprendido de nosotros. Porque nosotros también somos mírame y no me toques. ¿Y qué creemos que nos hace ser fuertes? Ver a los demás como enemigos, competir con ellos, querernos imponer, pero no amar como el Señor ama. Pero hay que nos toquen algo y nos derrumbamos fácilmente.
Es decir, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que era la lectura de la vigilia de Pentecostés del sábado en la noche, porque el día de Pentecostés la segunda lectura fue de la primera carta a los Corintios. Queridos hermanos, pidámosle a nuestra Madre que como nadie vivió la filiación divina y entendió perfectamente lo que el Señor decía también en la sinagoga: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra, la cumplen, los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Que sepamos nosotros agradar a nuestro Padre Celestial y que el don del Espíritu Santo nos haga ser hijos de Dios. Que así sea.